Hola, ¿qué tal? Soy Iván Areñarás y bueno, le voy a hablar sobre la utilización de los lípidos en personas desentrenadas que buscan bajar, ¿no? Los lípidos, ¿no? La grasa en los tejidos adiposos, empezando desde ese lugar. Y bueno, también lo que vamos a ver es lo que sucede, ¿no? En el metabolismo, cómo es el proceso, ¿no? Generalmente, y bueno, algunas adaptaciones cardiovasculares que se dan a raíz de los entrenamientos, ¿no? Cardiovasculares y de resistencia o de intervalos largos o continuos si es que tiene una buena mejora, ¿no? La persona. Y después lo que vamos a hacer es un programa de método fraccionario adaptativo y por último una evaluación de cómo podemos medir, ¿no? Los datos que tiene el volumen de consumo máximo de oxígeno. Entonces, empezando con el metabolismo, nosotros sabemos que cuando ingerimos comida, estas comidas empiezan a hacer reacciones químicas o enlace de moléculas, ¿no? Y bueno, en tanto en ese proceso, lo que van conformando estas comidas no son hidratos de carbono, grasa y proteína, ¿no? Estas grasas, ¿no? Se empiezan a acumular en los tejidos adiposos y empezamos a tener una gran cantidad de grasa. Lo que tiene la grasa de bueno es que eh, es una fuente de energía muy potente, tiene el doble de potencia, ¿no? Podríamos decir, de calorías, ¿no? Que el hidrato de carbono, ¿no? Bueno, estas grasas que se empiezan a acumular, ¿no? En los tejidos adiposos, que son extramusculares, ¿no? Se empiezan a formar como triglicéridos que hacen que se pueda separar en una molécula de glicerol y 3 de ácido graso libre, pero esto sucede gracias a las hormonas que participan, ¿no? Las hormonas de crecimiento y la catecolamina, que hacen que se puedan activar las enzimas lipasa, ¿no? Para que pueda separar esas moléculas. Esto hace que el glicerol vaya hacia el hígado, pudiendo tener glucógeno, ¿no? Y los ácidos grasos libres también con la proteína esta transportadora albumina empieza a transportar esta molécula. Luego de acá empezamos a pasar a donde son los tejidos musculares que empiezan, o conectivos que empiezan a entrar en el lugar del citoplasma. La albulimia, cuando termina este recorrido, eh, cuando termina el recorrido con la molécula, perdón, eh, los ácidos grasos empiezan a ir al citoplasma. Dentro del citoplasma empezamos a ver otras reacciones. Eh, Ahí los ácidos grasos libres se ven con la coenzima A, ¿no? Se transforman, ¿no? Y empiezan a salir el acetil-CoA. Esta nueva formación hace que pueda pasar, ¿no? Por la membrana mitocondrial gracias a la carnitina que agarra, ¿no? Con la ayuda de la coenzima A, empieza a pasar esa membrana mitocondrial hacia el interior del espacio mitocondrial. Y la cartilina sirve como transportadora y luego la suelta en ese mismo espacio, se desliga, mejor dicho, y sigue su función, ¿no? Que es de transportar. Cuando hace pasar la coenzima A y los ácidos grasos libres, empiezan en el espacio intermembral, empieza a haber una beta-oxidación. Por la beta-oxidación separada en carbono, empieza a entrar en el ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs lo que realiza es que empieza a producir citrato para inhibir la PNF, que es una enzima que empieza a inhibir la glucosa, ¿no? El proceso de la glucosa, y empieza a ver más el sistema oxidativo. Y también lo que nos da son dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono suele salir de la célula a partir de la difusión y va, gracias al oxígeno,
y va hacia los pulmones para ser exhalado, ¿no? Y por el otro lado empieza a haber, no empieza a dar hidrógeno, que estos hidrógenos son un producto muy importante que nos da, que luego son transportadas por los transportadores Na y Fa, que la lleva a la cadena de electrones. Bueno, en la cadena de electrones, ya pasado el hidrógeno, ¿no? Que se divide en protones y electrones, lo que hace es que el hidrógeno que se encuentra en el espacio intramembral por la concentración de electrones pase hacia el otro lado de la matriz mitocondrial. Lo que ahí se encuentra ADP, que junto con los hidrógenos empiezan a formar ADP para ser reutilizada como fuente de energía. Bueno, antes de cerrar este primer momento del metabolismo, podemos decir que las hormonas importantes que empiezan a activar empiezan a partir de los 20 minutos aproximadamente. Es decir, que un entrenamiento, una programación debería tener como mínimo unos 20 minutos para que las personas puedan utilizar las grasas antes que los carbohidratos. Hacemos referencias a dos conceptos importantes, que uno es el fast mass, que es la intensidad constante que debe tener, que es entre 50 y 75%, que debería realizar el sujeto en cuanto a las actividades que se desarrollan y el modo de ejercicio que va a emplear, ¿no? Y el otro concepto es el del crossover, ¿no? Que te mide el cambio de los sustratos, ¿no? Es un momento en el cual empiezan a cambiar los lípidos por por los carbohidratos. El crossover empieza